Ahí Ahí están se ve. viendo. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, ahí lo ven pantalla completa, sí. Sí. Bueno, primero me presento, mi nombre es Laura Chierche, soy diseñadora industrial, trabajo en La Plata, ahora estoy, bueno, por la cuarentena en Bahía, pero vivo allá en La Plata. Tengo una beca de investigación de CONICET y trabajé 5 años en un instituto del INTA que se llama IPAF, que es un instituto de investigación y desarrollo que trabaja con los agricultores familiares. Es un grupo interdisciplinario donde hay diferentes profesionales y un poco lo que hacemos es tratar de diseñar e investigar cómo desarrollar tecnologías para los productores más pequeños, ¿no? Que suelen tener una falta de tecnologías adecuadas a su escala de producción. La charla que les voy a dar hoy es de sustentabilidad en las cadenas de alimentos en este ámbito y cómo mediante el diseño acompañamos ciertos procesos productivos y de innovación social. Lo que vamos a ver un poco son las cadenas de algunas producciones, las que por ahí más conozco por haber estado desarrollando algunas cosas en ese ámbito. Las cadenas de las hortalizas, sobre todo lo que es el caso de las batatas, la cadena de los lácteos, sobre todo lo que es la leche, ¿no? La cadena de la producción de la leche, y los bolsones de verdura agroecológicos que fomentan una alianza entre el productor y el consumidor. Un poco va a servir para entender qué pasa con estas cadenas en Argentina y cuál es el problema de que generalmente se nombra de por qué al productor se le suele pagar tan poco y para nosotros los consumidores resulta generalmente un precio alto, ¿no? Y para entender esto hay que tratar de comprender cómo es esa cadena de producción. Primero, así como comentario, les quería mostrar este libro que se llama Despilfarro, el escándalo global de la comida. La pregunta que se hace este autor es si verdaderamente el mundo tiene un problema alimentario y lo que indica en su investigación son las grandes cantidades de pérdidas, ¿no? Muchas veces se dice que hay una falta de producción y en realidad muchas veces lo que sucede es una gran pérdida en todos los eslabones de producción de los alimentos primarios. Estas pérdidas pueden rondar entre el 30 y el 40%, lo cual es un montón, ¿no? Por diferentes motivos en los países más desarrollados que en los latinoamericanos, pero los índices son bastante grandes y se suceden desde el inicio, no son solo problemas productivos, a veces también son problemas de logística, incluso desperdicios del consumidor, ¿no? Porque a veces la comida llega ya con un estado de deterioro al consumo. En principio les voy a mostrar la cadena de las batatas, que es una de las que conozco, cuáles son los eslabones de esa producción y les voy a comparar dos cadenas. Una es la cadena de global, que es la más común, es la que nosotros más conocemos, es la que sucede cuando, por ejemplo, vamos a comprar las verduras a un supermercado. Y otra es una cadena alternativa, que son experiencias que no son tan comunes, pero que se encuentran creciendo muchísimo en los últimos años. La cadena de valor global, bueno, inicia con la compra de insumos, la siembra, el control y la cosecha están de la mano de los productores. Después pasa a una parte de post cosecha, que generalmente es donde están las trabas y las desigualdades de poder. La post cosecha en las batatas se refiere al lavado, digamos, se le saca la tierra, después hay que secarlas,
y después hay que embolsarlas, ¿no? Eso es la post cosecha en el caso de las batatas. En este caso, en el caso de la cadena de valor global, las batatas van hacia un lavadero. Después les voy a mostrar una foto que es como un lavarropas gigante, para que después puedan ir a las bocas de comercialización, ¿no? Que es el mercado central, las diferentes verdulerías y los supermercados. Y luego de ahí llegan al consumidor. Lo que sucede generalmente es que hay una concentración de poder en la post cosecha, en los centros de distribución, que son los que fijan el precio que le compran a los productores y también el precio de venta, ¿no? Además de que, como estas plantas de lavado no hay demasiadas, se genera un transporte excesivo, ¿no? Las batatas viajan un montón de kilómetros para poder ser lavadas y todos esos precios se trasladan al producto final. También esta cadena está caracterizada por insumos y maquinarias de origen extranjero, por lo que muchas veces la renta también queda en capitales extranjeros. Las cadenas de valor alternativas son cadenas que son menos comunes, pero se encuentran creciendo un montón, son de carácter local, están impulsadas por el asociativismo de los productores familiares. Por ejemplo, los casos que conozco son de Entre Ríos, de San José de Feliciano, también de San Pedro, de provincia de Buenos Aires. Y justamente para no perder tanta ganancia, lo que hacen los productores es realizar toda esta post cosecha, todos estos pasos a mano, ¿no? Lavar las hortalizas a mano, a veces tienen que contratar gente porque se cosecha mucha cantidad y no dan abasto, además de que tienen ciertos problemas, ¿no? Como posturas que son perjudiciales para su salud, trabajan a veces a la intemperie y tienen diferentes problemáticas. Lo que hicimos en torno a eso desde el Instituto del INTA, del IPAF, en convenio con la carrera de Diseño Industrial de La Plata, fue desarrollar una maquinaria para que ellos mismos puedan realizar este proceso en sus propios predios, ¿no? No existía una maquinaria que fuese adecuada a su escala. Por ello realizaban el trabajo a mano. Entonces esta maquinaria les permite apropiarse de toda esa renta y poder acceder a las bocas de comercialización. Hay un montón de casos en donde el problema no está en la producción, sino que está en las dificultades de acceso a la comercialización. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Bárbaro. Algo que les quería mostrar, ya que están viendo un poco de sustentabilidad, lo que hicimos nosotros, después de probar esta máquina con los productores y probar cómo andaba, fue comparar estos tres sistemas, ¿no? Estas tres diferentes cadenas, en lo que es el lavado a mano, el lavado con la máquina y la lavadora industrial, que ahí se ve la foto y la pueden ver, que es como un cilindro gigante que rota y va lavando las batatas, que además genera bastante pérdida, ¿no? Porque se golpean mucho y genera esas manchas marrones que a veces vemos cuando pelamos las batatas, que hay como unas manchas más oscuras, suelen ser de estos golpes que sufren, que eso también genera después un desperdicio. Al comparar tiempo, energía y agua, pudimos determinar que la máquina esta de pequeña escala también generaba beneficios sustentables. No en cuanto tanto al tiempo, ¿no? Porque como vemos en el gráfico, la lavadora industrial lo hace mucho más rápido, pero sí generaba un beneficio en cuanto al lavado manual, que llevaba muchísimo tiempo. Lo mismo sucedía con la potencia, es decir, la energía requerida. Una de las cosas que se mide cuando uno analiza la sustentabilidad de algo es la energía que se consume durante su ciclo de vida. Y bueno, la lavadora tenía un beneficio en cuanto al consumo energético bastante grande, y más que nada también en cuanto a la utilización de agua, ¿no? En la lavadora industrial, estas estadísticas están hechas en base a 1 tonelada de batatas, 1000 batatas más o menos. La lavadora industrial gastaba 3000 litros de agua, y la lavadora más
de pequeña escala gastaba 60, ¿no? Cuando el lavado manual gastaba 1200. Es decir, que además de generar una apropiación social y un beneficio a los productores de alimentos, también tenía beneficios en cuanto a la sustentabilidad del sistema. Por otro lado, les quería mostrar la cadena de la leche desde el lugar de ordeña al consumidor. Cuando compramos una leche que está, bueno, en el mercado, las marcas conocidas, se realiza esta cadena tradicional que es del tambo a la planta clasificadora, luego a la planta pasteurizadora, al centro de distribución y a los puntos de venta. Este recorrido, bueno, que también esto es un estudio de los investigadores del IPAP, cuando compramos un sachet de leche recorre más de 750 kilómetros, ¿no? Lo cual es una cantidad bastante considerable, entendiendo que eso también se traduce en contaminación y en el costo final, ¿no? Elevado de la leche. Por otro lado, en la cadena corta, que es la cadena más tradicional, que es la que se suele dar en los diferentes pueblos, que todavía se utiliza, o cuando cuentan que antes pasaba el lechero, ¿no? Y te vendía la botella así recién ordeñada, recorre menos de 20 kilómetros. A pesar de esto, estos canales son ilegales según el Código Alimentario, ¿no? A partir de 1960 y pico, estos canales se empezaron a considerar ilegales por el hecho de que la leche tiene que estar bien pasteurizada y que puede generar ciertas enfermedades. Sin embargo, esto sigue sucediendo. Hay un mercado informal de leche que sigue existiendo. Y bueno, entonces el problema en este sentido era buscar una tecnología que permita mantener esta cadena corta por el beneficio, ¿no? Además de la calidad nutricional de la leche de ordeñe, pero generando que el proceso pueda ser completamente inocuo y seguro para el consumidor. Entonces lo que se hizo desde el diseño fue generar, esto se hizo con la uva, con diseñadores industriales de la uva, fue generar una ensachetadora de baja escala que permite pasteurizar 20 litros por ciclo, más o menos 100 litros al día, y que realiza un proceso completamente seguro, ¿no? Esto tuvo que pasar una serie de evaluaciones bastante importantes para poder comprobar que la pasteurización se realizaba correctamente y además que no migraba ningún tipo de plástico del sachet hacia la leche, porque se realizaba la pasteurización dentro del sachet, lo cual era algo bastante innovador porque no existía hasta ese momento una máquina que realice el proceso dentro del sachet. Esto permite, bueno, estos precios que hay acá son del año pasado, hay que tener en cuenta que todavía está más caro ahora, pero tenía de costo más o menos 2 pesos de energía eléctrica y 2 pesos de insumo, ¿no? Lo que le genera un beneficio de renta de 400% más al productor. Tengamos en cuenta que muchos tamberos han dejado de producir leche, o se han fundido, o directamente intentan producir otros productos para no entrar dentro de la cadena grande, o porque lo que le piden la industria láctea es una producción mucho más grande de lo que ellos pueden pensar, y eso requiere mucha inversión, entonces a veces quedan completamente afuera del sistema. Y también permite reducir un 40% menos del precio al consumidor. Y además estos canales suelen ser a demanda, o sea que no hay mucha pérdida de alimentos tampoco. Bueno, y como último caso les quería comentar los bolsones de verduras agroecológicos, que es un sistema que empezó siendo muy chiquito y que hoy en día viene creciendo cada vez más, y cada vez más organismos apoyan este sistema. Básicamente se trata de bolsones a demanda. El consumidor lo que hace es pedir de antemano el bolsón que va a querer, los productores obtienen una lista de personas y cosechan 2 o 3 días antes, ¿no? Esto se está dando en varios lugares, está creciendo mucho,
y la verdura llega completamente fresca, ¿no? al consumidor porque están recientemente cosechadas. Tienen un precio también mucho menor al precio de las verdulerías. Y bueno, uno de los problemas que teníamos acá es que suelen ser consumidores bastante conscientes y había como una crítica a la utilización de las bolsas camisetas, ¿no? Porque era todo el sistema muy sustentable, muy organizado, pero había muchos desechos de las bolsas camisetas. Y además había una serie de problemas en cuanto al traslado, ¿no? A veces se rompían, los fletes la apilaban, entonces por ahí las verduras más delicadas se expropiaban. Entonces lo que se hizo también con la facultad de diseño fue diseñar un bolsón adecuado, retornable, que tenía una serie de ventajas. Tenía una forma mejor para que no se aplasten las verduras, tenía un respirador para que no se condense la humedad y no deteriore las verduras. Para la gente que se transporta en transporte público o en bicicleta, iba a buscar este bolsón, digamos, que permitía sostenerlo de mejor manera sin que se rompa. Y esto lo que genera también es un impacto ambiental, económico y social, ¿no? Ambiental porque ya no hay desechos dentro de la cadena, no hay ningún desecho de ningún material contaminante. Tiene impacto económico y social porque genera trabajo. Este bolsón ahora lo está produciendo la red de cooperativas textiles, que es nacional, y que por lo tanto tiene capacidad de generar este bolsón en diferentes regiones del país y genera trabajo, ¿no? Que es algo no menor en este contexto. Algo que les quería mostrar acá es cómo se divide el precio, porque decimos que es una economía también más justa para todos los actores, ¿no? No existe más esa concentración que les mostraba en la primera cadena, donde hay un actor que fija todo el precio y que se traslada al consumidor, ¿no? Bueno, ahora no vale más de 160 el bolsón, pero en ese momento, digamos, iba a 150 al productor, 7 pesos al técnico, una parte al flete. Y todas estas decisiones se toman en asambleas y en conjunto con todos los actores del proceso, lo que genera que todos estén de acuerdo en cómo esto se realiza, ¿no? Y que no quede nadie afuera. Por eso se dice que es una economía más justa, sana y solidaria. Bueno, y algunas conclusiones. Creemos que una forma más sustentable de producir alimentos básicos es posible, si bien estas experiencias que les muestro son minoritarias, vienen creciendo mucho y se está intentando de algún modo romper con esas cadenas que además no son efectivas, ¿no? Por las pérdidas de alimentos que generan y por los gastos ocultos que existen en los alimentos, que a veces no podemos entender cómo se le paga tan poco al productor y llega a un precio tan alto al consumidor. Además, el desarrollo de tecnologías puede favorecer y aprovechar estos procesos. Ahí como diseñadores nosotros creemos que tenemos un rol que pueda ayudar y acompañar muchos estos procesos. Por otro lado, esto de generar la alianza entre el productor y el consumidor es sumamente importante, y para eso también necesitamos que los consumidores sean más conscientes de los productos que consumen, y creemos que hace falta más información, ¿no? Muchas veces no sabemos qué es lo que estamos comprando, porque hay una falta de información también, porque toda esta información no se conoce. Y estas nuevas formas, digamos, no solo benefician al productor, ¿no?, de campo, sino que pueden descentralizar esos monopolios y beneficiar a más cantidad de población. Y además de eso, generan que los alimentos tengan más calidad y a precios más accesibles. Bueno, eso es un poco todo. Muchas gracias por la invitación, y si tienen algún comentario o pregunta. Sí, está genial, me encantó. Con Rodri, desde que empezamos el curso, nosotros mismos fuimos tratando de volvernos más sustentables, y cuando nos contaste los bolsones, fuimos a buscar. Y son increíbles, son geniales, y está tan bien organizado, es un gusto. Sí, bueno, aquellos que tengan dudas vayan preguntando como siempre, y
Así nomás, abran el micrófono y listo. Bueno, la consulta sería dónde, cómo, dónde, cuándo y dónde. No, dónde, cuándo, cómo se retiran, dónde se consiguen. A pesar de que yo no estoy viviendo en Bahía, pero para tener la información. En Bahía está Animate Vale Oro. Ese se puede encontrar en las redes. Después Rodrigo se les puede dejar bien el link, más o menos cada 15 días. Después no conozco experiencias en otros lugares, pero sé que hay. Es cuestión de empezar a buscar porque se está ampliando mucho. Sobre todo acá en la región, bueno, somos todos de lugares distintos, pero en la región se puede consultar a INTA Bordenave, que es la experimental de INTA que está en esta región. Yo estoy segura que ellos, si ustedes les escriben al Facebook preguntando por los bolsones, les van a poder indicar si existe uno cerca de donde están ustedes, pero no tengo todos, o sea, no tengo registrado todos los lugares, pero es cuestión de averiguar porque se está expandiendo muchísimo. Bueno, hace un emprendimiento privado, ya hace años la gente de Huerta Libre de Cucharería se maneja de esa manera, pero bueno, no sé si tiene alguna vinculación con el INTA, ellos lo hacen de forma privada desde hace años. Sí, también están los casos de los quinteros que venden sus propios bolsones, que ya empezaron a comercializarlos directamente. No sé si tienen ellos contacto con el INTA, pero también es una buena opción de conseguir productos agroecológicos y sanos, digamos. ¿Y eso son los que hacían en la plaza acá en Bahía? ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, que esos, en la plaza de Bahía Blanca, había unos que estaban, agricultores que estaban vendiendo. Claro, también, bueno, en la modalidad de feria también es directa, y lo que pasa es que se ha reducido mucho. Antes había, por lo que me cuentan, ¿no? Mis parientes acá en Bahía, antes había muchas más ferias, ahora se redujeron, pero también es una forma de comprar mejor en las ferias. Sí. Sí, sí. Están buenísimas. Después el caso de la leche, todavía ahora se va a implementar en 6 provincias. Todavía no está la leche en venta, se va a hacer todo un proyecto piloto que financia el Ministerio de Desarrollo, y lo que se hizo también son pruebas de calidad percibida, ¿no? Porque es la leche entera de campo que uno ya no está acostumbrado a consumirla, ¿no? Entonces hubo que hacer unas pruebas con consumidores para testear el sabor, y para ver qué aceptación va a tener esa leche, que es como volver al consumo pasado. Tiene esa nata que tenía antes cuando se quedaba en el piquet, que tiene muchísima más calidad tradicional, pero que hoy en día se ha perdido el sabor de esa leche porque la que consumimos es otra, ¿no? Así que eso también prontamente va a estar, calculo, en diferentes mercados. El tema de, digamos, pasteurizarla cuando ya está dentro del sachet. Eso me preocupó, digo, no hay problema del plástico del sachet para evitarse. Bueno, eso fue todo un procedimiento de prueba que se hizo en el Instituto de Alimentos de Castelar en Buenos Aires. Se tuvo que medir absolutamente todo, y se utilizan 2 sachets que son especiales para eso, que no producen migración del plástico a la leche, ¿no? Es algo que se tuvo que medir del mismo modo que se tuvo que medir si realizaba bien y siempre igual el proceso de pasteurizado. Así que se utilizan 2 sachets que son especiales, que son de empresas de Argentina, y solamente esos. Así que no hay migración. Y después una cosa que trae beneficios de esto es que como no hay trasvaso, o sea, la leche directamente se pasteuriza dentro del sachet, no hay riesgo de contaminación, hay menos riesgo de contaminación, ¿no?
porque en el otro canal lo que se hace es pasteurizarla y después ensachetarla o ponerla en diferentes envases, y en ese trasvaso, porque se hace luego de pasteurizar, puede haber una nueva contaminación. Entonces tiene algún beneficio también que se realice adentro del sachet. Y acá en todas las que son columnas, en la época en que pasaba el lechero, nos lo dejaba en el patio, le dejábamos la lechera en el patio, la tapadita con un repasador. Claro. Y después la mamá lo tenía que hervir, para hacerla. Claro, por eso. En ese entonces el consumidor era el que se encargaba de pasteurizar, ¿no? Y bueno, eso después fue prohibido por el código porque tenía riesgos, a pesar de que se consumía de esa manera y se sigue consumiendo así en el campo y en las escuelas rurales se sigue consumiendo de ese modo. Pero después dejó de ser legal, entonces todos estos tamberos quedaron sin poder acceder a todas esas bocas de comercialización. Sí, mi abuela, por usar la leche así, tuvo la enfermedad esa de la brucelosis. Entonces, obviamente, ya uno descarta todo eso. Sí, es riesgoso. Hay varias enfermedades, tuberculosis, brucelosis, y Sí. que eso también al Estado le genera un gasto, ¿no? Claro. Porque después hay que atender esas enfermedades. Entonces hubo un interés también en esto porque permite, además de incorporar a todos esos tamberos que tienen una escala más chica, reduce los costos del Estado después de atender a toda esa población que adquiere esas enfermedades por no consumir una leche bien pasteurizada. Claro, sí, es eso. Sí, yo recuerdo cuando era chica que venía el lechero a la casa de uno y lo que hacía, bueno, mi mamá salía con el hervidor, tomaba era 1 litro, 2 litros, lo que sea, pero la hervía mi mamá. Yo recuerdo verla mucho tiempo, y nosotros también cuando más grandes hervíamos esa leche. Y era una nata, había una cosa, una capa impresionante a pesar de hervirla. Pero nunca la tomábamos, eso lo recuerdo perfecto, nunca la tomábamos de la lechera, del lechero, digamos, a la taza, jamás. Mi mamá la hervía siempre. Y yo recuerdo que de grande también lo había hecho. Cosa que ahora, nosotros estamos en Trelew y todo ese proceso que vos estás contando no lo tenemos. También en un momento dado hervía la leche de cartón, digamos. Cosa que hace un tiempo ya no lo hacemos. No sé si está bien o está mal, pero es algo que uno va dejando, ¿no? Con el tiempo, ¿no es cierto? No, la leche ahora que se compra ya tiene ese proceso, las leches comerciales, ¿no? No la de campo que uno le puede comprar un tambero, ya tiene ese proceso y son inocuos. Eso todavía debe haber quedado de aquella época que se realizaba, y además que hay que hervir más de una vez, ¿no? El proceso de pasteurizado era hervir, enfriar y volver a hervir, y todavía puede haber algún riesgo de que algo quede. Es un proceso bastante delicado, por eso esta máquina lo hace de modo perfecto y medido. Y sigue siendo esa leche con esa nata, por eso hay que también generar información al consumidor, porque por ahí se va a esperar consumir la leche descremada, que viene ahora, que es mucho más aguada, porque en realidad las empresas lácteas, cuando reciben la leche, clasifican los productos para hacer diferentes cosas. Te sacan la crema para hacer la manteca o para hacer los quesos por un lado, dejan el suero para la leche y después se aditivan vitaminas a esa leche. O sea, es lo que hoy conocemos como leche ya no es tanto lo que era, digamos. Entonces también hay una pérdida de la calidad, no por eso empiezan a surgir campañas de estas empresas de nuevo tratando de recomponer todo esto de la calidad de lo que era la leche, lo que era el dulce de leche que yo consumía antes. Todo eso sucede porque se ha perdido mucho todo eso con las cadenas globales. Te
Tengo una consulta, Laura. Esto de la leche todavía no está en comercialización. O sea, si yo quiero comprarlo, no está todavía en pruebas. En realidad ya se pasó toda la evaluación, se aprobó y ya el Ministerio de Desarrollo va a financiar los primeros prototipos y va a empezar la primer prueba en 6 provincias y con 16 organizaciones. Después les puedo pasar una nota que indica cuáles. Buenísimo, para saber cómo va a ser la distribución de eso también, esto que vos decías que estaban cerca de los productores, como para tener idea a quién le puede llegar o cómo llegar a esa leche, ¿no? Sí, la idea ahí hay diferentes esquemas de implementación. Por ejemplo, hay lugares donde se va a implementar en escuelas, donde ya tienen tambos experimentales y se va a usar en esos tambos. Hay productores particulares que la van a adoptar y van a vender esa leche. Para eso también necesitan heladeras que también se van a otorgar heladeras para que se pueda mantener en frío esa leche. Después hay organizaciones que la van a utilizar en conjunto, digamos, son diferentes esquemas, todavía no se vende, pero ya se están utilizando las primeras para poder conocer esos esquemas, porque cuando uno diseña por ahí no puede pensar cuán compleja va a ser esa distribución, y por eso se va a hacer esta primera prueba piloto de 16 organizaciones que la van a tomar. Y además siguen surgiendo demandas. O sea, una vez se hizo una campaña, INTA hizo una campaña que se llama Cuentos con Leche, donde la gente podía contar cómo eran sus experiencias antes, como contaban ustedes, y a partir de esa campaña de divulgación surgieron un montón de demandas de otras provincias, ¿no? Por enterarse de la iniciativa. A veces es muy difícil como llegar a que la gente pueda enterarse, o que los camberos se enteren para saber que esto existe y que lo pueden adoptar. Y además que son procesos muy largos, esto lleva 10 años de desarrollo, que es un montón, porque nada, se empieza por el prototipo, hay que evaluarlo, tenés que después legalizar todo en el código de alimentos, cumplir con todos los requisitos, tiene que haber una decisión política también de implementar esto. Entonces es un proceso que por ahí se creía que podía ser más corto, pero que después demanda un montón de años. Y bueno, en algún momento calculo que en esta zona que también hay, se va a poder implementar, ¿no? En toda la provincia. Sí, buenísimo. Cualquier información de esa, pasanos que la difundimos. Dale. Y con el tema de las batatas, con el diseño de ese, ¿también tuvieron que hacer toda esa homologación o fue mucho más simple por ahí? En realidad no fue tan complejo porque en este caso no había que procesar ningún alimento. Lo otro era porque, bueno, el proceso de pasteurizado tenía que estar bien medido y evaluado. Lo que sí hubo que hacer pruebas es, bueno, cuántas veces se podía usar el agua de esa batea, porque es una batea que vibra, entonces, bueno, cuánto se satura de tierra eso para poder cambiarlo, como para generar recomendaciones, cuán bien lavaba, o sea, hacer todo un análisis de cómo perdía la tierra. Después se quiso probar con otras hortalizas, por ejemplo, quisimos probarlo con lechuga, y ahí tuvimos bastantes problemas porque por la forma de la lechuga había partes de la tierra que no se salían, entonces se descartó que se use en principio para plantas de hoja. Sí se podría usar para papa, por ejemplo, para zanahoria, pero hubo que medir esto. Bueno, se mide el impacto y después hay que medir el trabajo real que le dan los productores. Porque una cosa es lo que uno mide de laboratorio, con condiciones óptimas y evaluando todos los parámetros, y otra cosa es lo que después sucede cuando esa máquina se pone en uso muchas horas al día, durante muchos días, durante mucho tiempo. Entonces todo eso después requiere probarlo en condiciones reales y en la mano de los productores. ¿Y hay alguna recomendación con el tipo de agua que hay que usar? Sí, bueno, hay que usar, ese es otro problema, que a veces ya de por sí no hay acceso a agua segura, que esa es otra línea de investigación que desarrolla el IPAF. Directamente el agua que se usa para lavar no es buena, entonces a veces hay que echarle algunas gotitas de cloro,
o eso dependiendo del agua, que por eso el IPAC también tiene una línea de acceso al agua en donde trata de ayudar a los productores a poder evaluar su agua y a generar recomendaciones, ¿no? Otro desarrollo que hicimos fue recolección de agua de lluvia, porque hay lugares en donde realmente es mejor el agua de lluvia que el agua de pozo. Entonces lo que diseñamos ahí fue un reservorio para poder de los invernaderos agarrar todo ese agua, todo de bajo costo, ¿no? El desafío también de trabajar con los agricultores es que hay que diseñar tecnologías que sean accesibles, entonces todo tiene que ser lo más económico posible para que esa inversión sea rentable. Entonces, bueno, por ejemplo, hay lugares donde se recomienda utilizar más el agua donde hay arsénico o donde hay diferentes tipos de contaminantes, es más recomendable usar el agua de lluvia. Nosotros somos todos de zona bastante árida, así que si querés contarnos sobre el tema del reservorio de agua, yo creo que más de uno va a querer probar en el jardín alguna cosa, porque... Y bueno, esto está pensado para más invernaderos más grandes, pero lo que se hace nosotros tratamos de enseñar muchas cosas con materiales estándar para que los productores puedan armarlo sin tener que acceder a una tecnología comercial. Entonces, en el caso del reservorio se hacen con unos perfiles bastante conocidos, que son los perfiles C, y con tarros de 20 litros. Se hace, nosotros le decimos la pelopincho gigante, porque lo que hacen son poner esos postes, poner una malla alrededor de esos postes del lado interno, después usar un aislante, como es el aislante de techo, y después silobolsa, que es, el silobolsa es... se suele descartar mucho, entonces los productores suelen tener acceso gratis, y si tiene algún agujerito se puede parchar, se le pone todo ese nylon encima y se hace una canaleta hacia de los invernaderos, o se puede hacer de algún techo hacia el reservorio. Y después eso decanta, si tiene alguna materia más orgánica, decanta y suele quedar más cristalino arriba y quedar abajo lo más sucio, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿tienen algún sistema de filtrado o directamente lo dejan decantar y sale el agua de arriba? En realidad primero tiene un separador de aguas, usamos un tacho de los azules, de esos plásticos grandes que se usan, que lo que hace es tomar desde arriba, ¿no? De ese tacho, entonces ya primero hay un primer separador. Entonces ya lo que entra de por sí filtra toda la primer parte, que de cuando llueve primero arrastra toda la tierra del techo, obviamente. Entonces ya agarra desde un poquito más arriba. Y después lo que hacemos es que cuando sale del reservorio también salga de un poquito más arriba, para que no tome todo. Después, bueno, cada tanto hay que limpiarlo o clorarlo o diferentes cosas. No es agua para el consumo, pero muchas veces para el lavado, o se podría generar un dispositivo para que la potabilice ese agua, pero a veces para el lavado o para el riego, donde por ejemplo hay muchas sales o diferentes cosas que salinizan la huerta, es mucho mejor que el agua de pozo. Claro. ¿Y usan algún sistema de bombeo o usan la misma gravedad para que eso lo ponen en alguna forma en el terreno o lo bombean? En realidad cae porque está más abajo, y después hay una bombita chiquita que lo saca, porque los invernaderos son muy grandes, pero se podría, si uno hace algo más chico, se podría elevar un poquito el reservorio y sacar desde ahí porque está más alto y baja por presión. Este porque es muy grande, este tiene muchísimos litros, ahora no me acuerdo la cantidad, pero es un radio de 5 metros. Claro. Es grande. Sí, no, y aparte la altura, porque yo, en paisaje se suele usar también esto de tener algún tipo de tanque elevado que te vas sacando para riego, ¿no? Y son tanques, o sea, muy grandes. Claro, porque uno tiene que hacer que el agua dure mucho tiempo. Por ahí el tema con el riego de jardín es que por ahí lo que está interesante es poder acopiarlo para cuando no llueve tener con qué regar. Entonces son tanques inmensos también. Sí,
Sí, hay muchos, también hay unos que son como unas bolsas negras grandes, hay diseños comerciales, lo que pasa es que son bastante costosos y no permiten esta adaptación de como es un sistema flexible según la cantidad de huerta que vos tenés, podés hacerlo más grande o más chico. Eso también hay cálculos hechos. Tengo un compañero Fernando Campo, que es ingeniero, que dimensionó eso para saber, bueno, si mi huerta tiene tanto y necesito regar tanto, ¿qué reservorio tengo que tener para que eso esté en concordancia y según la zona, ¿no? Porque no es lo mismo por ahí donde llueve más que en las zonas secas, o sea, es diferente. Claro, eso está todo publicado en la página del INTA. ¿Dónde podemos encontrar esa información? Eso se lo puedo pedir a él a ver si ya lo tiene terminado. Estaba trabajando con eso, tenía un Excel donde estaba dimensionando riego sobre todo, más trabajo de ingeniero, pero eso se le podemos pedir, se lo puedo mandar. Buenísimo, sí, genial. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta a los estudiantes? Porque la profe se recopó. Sí, me recopé, perdón. Me cayó, me cierro el micrófono. Pues están todos atentos. Sí. No, yo te quería hacer lo que me pareció genial es la batata, ¿no? Porque uno piensa que la lavadora industrial va a ser superior en todo y la verdad, con una tecnología inferior entre varias comillas, se logra un mejor resultado. Sí, uno cree que que esa escala es más eficiente, eso suele pasar, yo también lo creía. Lo industrializado, lo de escala es más eficiente y muchas veces sucede que no. Incluso lo que pasaba con la lavadora industrial es que realmente les golpea mucho a las batatas y eso genera un desperdicio en el alimento enorme. O sea, muchas veces compramos, yo después entendí que esos golpes que tenían las batatas cuando las compraban era de esa parte del proceso. Y sí, termina siendo ineficiente por el transporte, porque no hay muchas, o sea que la producción tiene que ir ahí, volver de ahí, y todos esos kilómetros, muchas veces el costo de los alimentos son los kilómetros de transporte. Y eso es un poco por la falta de que sea un país más federal, ¿no? De que todo esto se pueda distribuir mejor en las diferentes provincias, porque en realidad es ilógico que teniendo un tambero a 30, 40 kilómetros paguemos un sachet de leche que va y viene 750 kilómetros, ¿no? Es como muchísimo. Y eso después se traduce en el costo y por eso la gente tampoco puede consumir o deja de consumir el producto por el precio elevado que tiene. Y bueno, ahí también hay un trabajo bastante grande del IPAF, ¿no? De tratar de generar estas prácticas sustentables, de volver a generar todas esas cooperativas que fueron desapareciendo con el tiempo y de que se puedan unir los productores para que esto también pueda ser más fuerte. Sí, y también están los malos términos que se les adjudica comercialmente como las segundas marcas para descalificar también ese consumo. Sí, bueno, eso la ley de góndolas también va a habilitar a que puedan existir estas otras marcas, porque uno a veces también cree que comprando la marca más conocida es lo mejor en calidad y a veces no sucede. Y otra cosa que está sucediendo, que hay muchos ambientalistas y gente que está impulsando, es la nueva ley de etiquetado, que nos puede indicar qué tienen los alimentos, ¿no? Realmente, además de toda la publicidad que nos venden y que, bueno, sobre todo para los chicos, ¿no? Que nos ponen dibujitos y cosas, además de todo eso, que pueda indicar los productos que son altos en azúcares, altos en sodio, con nuevas etiquetas, ¿no? Además de la calidad nutricional que a veces está indicada, pero son aditivos, no son productos que están ahí naturalmente. Entonces, también hay un esfuerzo ahora porque este etiquetado se pueda realizar como ya existe en otros países. En otros países vos compras una gaseosa y te dice contenido alto en azúcar, te lo indica, ¿no? Entonces hay una falta de información que es bastante grande que termina siendo injusto también para el consumidor, porque vos compras algo y realmente no sabés, ¿no? Digamos, lo mismo pasa en la verdulería, en las producciones intensivas con agrotóxicos, un montón de productos que nosotros compramos en la verdulería tienen agrotóxicos
y uno no lo sabe, o sea, uno se hace una ensalada o una ensalada de frutas creyendo que tienen nada, y estás comiendo un montón de agroquímicos, entonces también resulta bastante injusto. Agroquímicos, antibióticos de animales, un montón de cosas que uno piensa que no los consume y que capaz que están en una lechuga o sobre todo en alimentos que son más permeables, ¿no? Las frutillas también, uno ve las frutillas grandes, esas gigantes, y muchas veces tienen muchísimos agrotóxicos, que en otros países ya están completamente prohibidos, y está todo mucho más medido, pero acá no, y bueno, nada, uno cree que está consumiendo algo completamente sano y está consumiendo un montón de agroquímicos. Bien, para no comerse crema con agroquímicos, el martes, o sea, mañana, va a estar el bolsón de Cáritas, que está también con el INTA, que dan un cuarto de frutilla. O sea, ahí vamos a comer frutilla. Bueno, nosotros cuando le contaste a Rodri esto de la lechuga, hicimos todo un ¿por qué será que le llega a la lechuga esto, no? Entonces, capaz que nos puedes desasnar al respecto de por qué hay antibiótico en la lechuga. No, muchas veces se hace mal el compostaje. Ustedes que hablaron de compost, algo que como una práctica tradicional que se hacía era usar los desechos de animales o las camas de animales para compostar. Es algo que se hacía antes y que cuando el compost está, bueno, yo no soy experta en química ni nada de eso, pero cuando el compost está bien hecho, todo eso se degrada. Pero cuando no está bien realizado, pueden quedar restos y la lechuga es completamente absorbente. Entonces, en realidad está en la tierra. Y eso también tiene que ver con cómo se produce cómo se hace la producción animal, ¿no? Cuando se hace en confinamiento, bueno, ahora está toda la discusión de los chanchos chinos y, bueno, con los pollos, con todas las cadenas industriales, cuando es excesiva la cantidad de animales que se confinan, hay que darles antibióticos porque se empiezan a contagiar, ¿no? Entonces es como ya viene el paquete tecnológico cerrado, ¿ves? Bueno, vos producís en confinamiento los animales, tenés que darle antibióticos y ya lo hacen de manera para prevenirse después ciertas complicaciones. Entonces, lo que hay que discutir un poco es qué modelo de producción queremos para consumir, poder consumir más sano, ¿no? Porque es como que un problema lleva al otro y, bueno, con los chanchos va a pasar lo mismo, se les va a contaminar el agua, además de la cantidad de consumo que necesitan. No es lo mismo la crianza tradicional a campo que eso, no es lo mismo el bienestar animal. Entonces, todo eso va generando otros problemas y va generando contaminación en otras cosas. Entonces, es como empezar a pensar también como consumidores. Pasa que al no haber información uno compra un pollo y no sabe si el pollo que compra, bueno, este tipo de criaderos o no, si intenta comprar el pollo de campo que sabe que es un poco mejor. No todos tenemos acceso, a veces es más caro y no estamos dispuestos a pagar más caro porque sea mejor, no siempre, ¿no? Pero a veces si uno compra verdura agroecológica de modo individual, probablemente sea más cara que la verdura convencional, digamos, porque todavía las que se están adaptando generan muchísimo más trabajo manual, ¿no? La agroecología. Lo que no quiere decir que no se esté avanzando muchísimo y que a futuro se pueda generar una agroecología a escala, que es lo que se está intentando hacer ahora, ¿no? Que bueno, se pueda producir realmente, porque bueno, la crítica que se le hace a la agroecología también es que si puede o no alimentar de ese modo, si puede producir la cantidad que se produce cuando se le ponen fertilizantes, cuando se le ponen, bueno, lo que pasa es que el otro modelo tiene muchas consecuencias. CONICET hizo un estudio, por ejemplo, de las escuelas rurales, y casi todas las escuelas rurales, sus docentes y alumnos tienen agroquímicos en el cuerpo por ser fumigados a su alrededor. Entonces es un modelo que querramos o no, en algún momento se tiene que ir reduciendo, aunque sea de a poco, ¿no? Todavía no
Que justo es algo que hemos hablado desde el principio, ¿no? Que el primer día que nos juntamos hubo toda una discusión de si el problema era algo estatal, que si era de las empresas, que si era algo que nosotros podíamos modificar o no, porque hay problemas que son mucho más grandes que lo que uno puede hacer. Pero el tema de tener la información para poder tomar decisiones como consumidores es la herramienta que tenemos todos. Pasa que si no está la información es muy difícil. ¿Vos la información decís que con el tema del etiquetado y demás es un primer paso o no alcanza o hay que hacer mucho más? ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, está el etiquetado y lo que ahora también se va a hacer es poder certificar la producción agroecológica, ¿no? Que uno pueda ir a la verdulería y saber cuando compra un producto agroecológico que lo es, porque uno tampoco sabe cuando va a comprar algo que tiene. Entonces se están haciendo esfuerzos, sobre todo de los productores agroecológicos, porque lo que les pasa es que ellos hacen un montón de esfuerzo para producir de ese modo y después no pueden validar que eso es así o se pierde la información. Por ahí en los bolsones uno lo sabe porque sabe que esas organizaciones trabajan así, pero si no es como que compiten de igual modo con los otros productores. Entonces dentro de poco va a salir una certificación de producto agroecológico, que ahí, bueno, para el consumidor va a ser vital. Lo mismo que se están armando colonias agroecológicas, donde los productores van a poder producir de esa manera, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Que sí o sí tienen que producir de ese modo. No sé, por ejemplo, en la Universidad de La Plata se hizo un convenio con los productores agroecológicos para que el comedor de la universidad tenga las verduras de los productores agroecológicos. Eso después generó un montón de problemas también porque, bueno, había que sí o sí mantener una cantidad, una calidad, pero esas son iniciativas que empiezan como a dar realidad a este cambio de visión. Bien, también una persona que está muy en el tema es Carla, vuelve, que también nos acompaña y siempre nos comenta, ahora no porque estamos en virtualidad, pero siempre nos juntábamos con la comisión, nos contaba y está muy al tanto de ese tema también. No sé si querés comentar algo atrás. Hola, ¿cómo va? Bueno, yo estoy ahora en una zona rural, ¿no? Cerca de Carué, a 26 kilómetros. En este momento, por ejemplo, tienen un problema, no se está haciendo agroecología acá, y hay un problema en los campos que les está saliendo un hongo a la cebada y al trigo, y ya van 2 mañanas que yo me despierto con el avión fumigador pasando por mi cabeza, ¿no? Y se está charlando mucho, ¿no? Porque en realidad, bueno, desde nuestra disciplina del diseño siempre fueron lo que se llama soluciones de final de tubo, ¿no? Como, bueno, no se analiza mucho el origen del problema, sino, bueno, como es lo mismo que el uso de antibióticos, ¿no? Como, bueno, todo es para prevenir o para curar sobre ya el mal hecho, sin medir mucho las consecuencias que tiene esto, ¿no? Porque acá hay gente viviendo, hay lagunas, hay ecosistemas, hay un montón de especies y universos en paralelo que están funcionando y que no se están teniendo en cuenta, sacando que después eso va a ser consumido por alguien, ¿no? Como me parece que aparte de la información, de estar informados, que es súper importante tener acceso a la información para ser conscientes de todo esto, las pequeñas prácticas que podamos hacer, como por ejemplo tener acceso a un bolsón agroecológico, hacer un cajón, una pequeña huerta en donde yo ya pueda entender cómo funciona la cosa, ¿no? Porque cuando uno tiene una pequeña huerta cerca, empieza a entender que no le va a tirar veneno, porque después se lo tiene que comer. Es muy directo y es muy visual y es muy práctico. Y esto es muy simple. Entonces, cuando vos tenés de cerca, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés me parece fantástico todos los ejemplos que propone Laura, porque ahí se ve que cuando la cadena cada vez es más larga, tenemos cada vez menos información y somos consumidores que ya no tienen responsabilidad sobre la cosa. En cambio, cuando la cadena se achica, no significa que el consumo se achica, sino que se diversifica, ¿no? Entonces empieza a haber más factores
que tienen más potencia, que tienen más ingresos y además nosotros estamos directamente consumiendo cosas que son mejores. O sea, son mejores para nosotros, son mejores para el ambiente, para la sociedad. Como que esa pequeña cosa, que es muy grande el cambio, ¿no? De achicar estas cadenas y empezar a que, como más celular la cosa, me parece que es el cambio que tiene que venir, porque la globalización hizo que también estemos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Entonces, nada, me parecen buenísimos estos ejemplos que el diseñador, por ejemplo, ya que estamos en esta disciplina, puede meterse en estas redes que son más pequeñas y aportar para que todo sea más sano y más eficiente, me parece, ¿no? Porque esa es la otra cosa. Así que, nada, ¿no? Ese es mi aporte. Y de lo que yo estoy estudiando, que no es alimento, pero que tiene que ver con lo vegetal y con las tintas, etcétera, también hay una desinformación y es el mismo problema del alimento. ¿No? Pero la vestimenta, las cadenas son súper largas y no tenemos ni idea a quién estamos afectando, ¿no? Con nuestro consumo, parándonos desde los consumidores. Así que para mí hay que hacer una combinación entre acceder a la información precisa y empezar a hacer prácticas, aunque sea pequeñas. No digo que vamos a poder comer todo de lo que cosechemos, pero sí que en una pequeña práctica nos hacemos conscientes muy rápido. O sea, es como mucho más efectivo que la teoría, tener la práctica ahí cerquita y verlo con nuestros propios ojos. Y cuando comes una verdura agroecológica, como decían, te das cuenta que estás comiendo algo que tiene el sabor real de, no sé, de la magia de la buena alimentación, no como una manzana, por ejemplo, que te comes que sentís el gusto del químico en algunas manzanas, por ejemplo, ¿no? Es muy fuerte la diferencia. Sí. Así que, nada, no sé si aporto eso, porque si no después puedo seguir mucho rato, así que ese es mi aporte. Genial. Gracias, sí, muy importante. Siempre, yo digo, todos los miembros que nos juntamos siempre venía con información y muy una de las primeras personas que yo conocí en diseño, que también estaba muy metido en el tema, después bueno, conocí a Laura también, que cambiaron también mucho la visión de diseño y nos cambian la visión de diseño también a nosotros. Entonces está muy bueno. Bueno, no sé si hay más. hacer una pregunta. Sí, Ana. Me parece raro que Ana no haga una pregunta. Yo digo Claro. ¿Cómo puede ser? Bueno, no puede ser que pase, ¿viste? En el caso del compost casero, ¿no? Que hacemos, o sea, lo hacemos con los restos de la verdura de la verdulería, que supuestamente tiene compost, compost, tóxicos, y después lo usamos, o sea, algo por lo que vos dijiste, algo queda en el compost de los tóxicos, y después lo usamos en la huerta que estamos haciendo. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿le pasamos tóxicos a la tierra o a la verdura que después sale de esa tierra? No estoy segura, no tengo la información. No sé cuánto dura la realidad. Yo creo que si se composta bien se puede llegar a degradar. Tampoco debe ser tanta la cantidad que después se genere esa toxicidad. Pero sí, lo que te puedo decir es que algo puede quedar porque los productores que hacen una transición agroecológica, que se le llama transición porque no es algo que se sucede de un día para el otro, después de algunos años de producir agroecológico, seguían encontrando en la tierra restos de agroquímicos, de los que habían usado años atrás. Es decir, que eso calculo que puede suceder. Lo que no quiere decir que se vayan disminuyendo, pero la tierra, por ejemplo, no se sana de un día para el otro. O sea, hay todo un proceso que necesita, bueno, yo no soy especialista en eso, pero sí pasaba con algunos productores que estaban en transición que les llevaba algunos años lograr que su tierra y su sustrato deje de tener agroquímicos. Y otra cosa es que ustedes, que por más que a veces en su predio, bueno, lo que contaba Carla, que en su predio no usen agroquímicos, el agroquímico está en la napa del agua, porque hay productores que directamente echaban el agroquímico en su napa de agua para utilizar el agua con agroquímicos y contaminaban las napas de los demás. También puede suceder que fumiguen en los campos de alrededor y te pasen por arriba y te fumiguen tu campo que lo estabas tratando de hacer agroecológico.
todas esas complicaciones suceden, es una realidad. Por eso esto de la certificación agroecológica, porque muchos productores, aunque tengan toda la intención de realizar prácticas agroecológicas, todavía siguen obteniendo, son índices menores, ¿no? Hay un nivel de lo que se tolera y lo que no se tolera en el alimento. Seguramente si vos haces un compost sea mínimo el índice agroquímico después. Hay un índice que es para consumo humano, digamos, los países tienen diferentes, por ejemplo, Europa ya casi tiene tolerancia cero. Y lo que nos pasa a nosotros, por ejemplo, es que queremos comercializar de miel a Europa y por más que tenemos producción de miel agroecológica, todavía se siguen encontrando mínimos restos de agroquímicos y Europa nos devuelve toda la miel porque no podemos superar los índices que ellos tienen como exigencia en su consumo. Entonces es todo un cambio que tiene que darse gradual y con el tiempo, no es algo que se pueda hacer de un día para el otro. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario más sobre el compost? A veces, si va a ser un compost doméstico, a veces es mejor incluir malezas, entre comillas, o podas, o todo lo orgánico que tengamos alrededor que le dé de comer a este compost, y si tenemos, digamos, productos que vienen de la verdulería, que tenemos dudas, por ejemplo, cáscaras de manzana y eso, mejor o desecharlos en alguna parte de la tierra que no vamos a poner directo con nuestras verduras que vamos a consumir después. No sé si se entiende, como darle a comer al compost cosas que no vengan de una producción industrial, sino que estén ahí, que nazcan en la tierra, en los alrededores, en nuestro patio, en los vecinos, hojas, todas estas cosas que están dando vueltas en el paisaje, que no tuvieron la mano del hombre industrial, digamos. Entonces ahí nos aseguramos que la tierra que sacamos va a estar más sana que si le pusimos las cosas de la verdulería, ¿no? Me parece que eso también se puede hacer. No solamente tiene que ser el alimento, sino estamos seguros de la calidad de ese alimento. Ahí empieza a hacer toda la transición porque también empezás a pensar que el bolsón, por ejemplo, agroecológico, sí le va a dar de comer al compost. Bueno, sí, lo de compost, sí. No, quería ver si había más dudas. El tema del compost, nosotros lo vimos sobre todo para jardín, para macetas con flores y demás. Obviamente que si es para consumo, también habíamos hablado del tema de si usar o no usar el guano de conejos y gallinas, y por qué las cosas que son todo lo que no sea verduras u hojas secas y sin cocinar tiene que ir a un digestor. Todo eso lo habíamos ido hablando, porque no se composta todo de la misma manera. Quería ver si había alguna otra duda, alguna otra cosa, porque me estoy sintiendo como que abuso mucho de Laura en este momento. No sé si alguien más tiene dudas o algo como para que Laura nos cuente. No, quedó claro. Costó, viste que llegaron gente, pero se costó el lunes hoy, fue complicado. Generalmente preguntan muchísimo más. Yo creo que después me van a preguntar más y te voy a mandar por mensaje las consultas, Laura, así que... Bueno, manden nomás. Yo de mi parte, la verdad, siempre que escucho, ya has hecho las charlas en diseño y bueno, estás haciendo la charla acá, la verdad es genial. Y es genial también lo que un poco hablábamos con Carla, cómo cambia la disciplina, ¿no? O sea, el apellido industrial que tenemos nosotros había que tacharlo, buscarle otro nombre, después siguiendo lo charlamos, y aportar ese tipo de diseño, ese tipo de soluciones, ¿no? Con tecnología regional, pensando en la economía regional. Bueno, también lo que hablamos el otro día que dio la charla Rosario, que fue el ciclo de vida social, ¿no? Aparte del ciclo de vida del producto. Así que muy interesante, y cada vez que te escucho es un placer porque es muy bueno. Eso se da un poco porque trabajo con otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, yo he aprendido mucho de los sociólogos, de antropología, digamos, de un montón de otras disciplinas que uno cuando está en la facultad está como metido en su propia disciplina. Y bueno, del instituto del IPAP, en donde estuve, que las prácticas que hacen son muy integrales,
y que también se trabaja contemplando se diseña contemplando las decisiones del productor, ¿no? No tratando de imponer nada ni de cambiar las prácticas, y eso te cambia un montón, ¿no? Te diría que casi que se diseña no tomamos las decisiones de diseño de modo individual, y eso te cambia mucho. Y después de estar en el territorio, de conocer a los productores, eso, como decía Carla, de la experiencia, uno cuando conoce los modelos productivos dice, pero yo estoy comiendo esto, ¿viste? Se empieza a cuestionar, pero porque no lo había visto, verlo es chocante. Lo mismo que las granjas industriales y las granjas tradicionales, ver cómo los mismos productores tienen para consumir ellos otra cosa, venden una cosa pero consumen otra, o si bueno, pero yo quiero consumir, vos consumís esto porque es mejor, yo también quiero porque lo otro es horrible, y eso también me lo dio visitar el campo, bueno, toda esa experiencia práctica, ¿no? Sí, aparte cuando te empezás a plantear, ¿no? Qué productos, pues salimos muy diseñados de objetos y nunca a dónde van, cómo terminan, qué pasa. Cuando te planteas eso, decir, bueno, me equivoqué de carrera, tenía que haber hecho otra cosa, pero se puede cambiar. Bien, ¿alguna consulta más? ¿No? Bueno, esto lo vamos a subir al espacio de diseño, lo editaremos, seguramente algo con el logo y todo para que lo puedan ver. Y de mi parte, bueno, nuevamente te agradezco la hora porque fue muy buena charla. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias por todo tu tiempo y toda la presentación, así que un gusto. No, gracias a ustedes. Bueno, un beso a todos. Chau, chau. Adiós. Hasta luego, adiós.